Buenas tardes, a continuación le vamos a hablar de la letra de cambio. El grupo se encuentra conformado por Iván Troche, Giovanni Ospina, John Jairo Prado y quien les habla, Gisela Caicedo. Los ítems a tratar son los siguientes. ¿Qué es una letra de cambio? ¿Quién interviene en una letra de cambio? ¿Qué es la aceptación de la letra de cambio? ¿Qué es el endoso? ¿Qué es el aval? ¿Qué es el protesto? Requisitos de la letra de cambio. Cláusulas que puede contener la letra de cambio y por último, acciones judiciales por el impacto de la letra de cambio. Compañero, ¿qué es una letra de cambio? Claro, compañera. Una letra de cambio es un documento mercantil, un título valor que una persona ordena a otra persona de entregar o pagar una determinada cantidad de dinero a un término, a una fecha determinada o un vencimiento. De esa misma parte, ¿me puedes explicar quiénes intervienen en una letra de cambio? Sí, compañera. En una letra de cambio intervienen dos personas o más personas. En este caso existen dos personas que son primordiales, que es el librador y el librado. ¿Quién es el librador? El librador es la persona que obtiene en su poder la letra de cambio. Es la persona que da el recurso, es decir, el dinero al librado. ¿Y quién es el librado? El librado es la persona que se beneficia de ese dinero que se obtiene. En este caso, el librado también es una persona que acepta las condiciones que el librador da en la letra de cambio. Otras personas que son el tomador, portador y tenedor o beneficiario, que es la persona que tiene en su poder la letra de cambio. También existen otras dos personas que ya son terceros que entran a intervenir en una letra de cambio, siempre y cuando la persona que es el tenedor le da como beneficio a otra persona, es decir, un endosante, donde le da el beneficio de que esa letra de cambio pase a manos de otra persona. ¿Qué quiere decir endosante? Es la persona que obtiene la letra de cambio para obtener después el beneficio. Y el tenedor es la persona que en su momento obtiene su recurso antes del vencimiento de esta letra de cambio. Muchas gracias, compañero, por tu intervención. Compañera, ¿usted me puede decir qué es la aceptación de la letra de cambio? Sí, compañero. Es la declaración del librador deudor que contiene la letra de cambio y por la que asume la obligación de pagar al que tenga en su poder el librador o un tercero llamado tomador, portador, tenedor o beneficiario, si el librador lo transmite a un endoso a la letra de cambio cuando llegue a su vencimiento, como tú lo dijiste anteriormente. O sea que decimos que cuando tú aceptas una letra de cambio, estás aceptando las condiciones o los reglamentos que esa persona te da en ese documento. Listo, compañera, ¿usted también me podría decir o simplificar más qué es el endoso? El endoso es la declaración contenida en la letra de cambio por la que el librador transmite a otra persona endosatoria los derechos de cobro derivados de la letra de cambio. O sea, es cuando le damos cuando le transferimos el documento a una tercera persona. Esto lo podemos realizar una o muchas veces. También tenemos que tener en cuenta que hay un endoso al portador o un endoso en blanco. ¿Qué es el endoso al portador o el endoso en blanco? Supone la falta de designación de la persona del endosatorio, por lo que esto, en otros casos, la letra circula como un título al portador. O sea, que se le da ese derecho a la persona que lo tiene en el momento. Sí, compañera. Entonces, lo que usted me trataría de decir es que el endosante es la persona que en su momento queda con la letra de cambio en su mano. Sí, señor. Hoy tendremos otro compañero que nos va a explicar más a fondo algunos de nuestros puntos sobre la letra de cambio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. ¿Serías tan amable de explicarnos qué es un aval? Claro, estamos tratando sobre la letra de cambio, por lo tanto, el aval en este caso es la declaración contenida que tiene como finalidad garantizar el pago de la letra de cambio, ¿sí? El avalista asume junto al librado, que es quien posee la letra de cambio, quien va a poseer, asumen juntos ellos dos la responsabilidad del pago de la letra de cambio. Este avalista responde, él responde por el pago de la letra de cambio en caso de que el librado no la haga, pero se
solo se puede hacer efectiva en caso de que el librador, o sea, que es quien genera la letra de cambio, lo acepte. Es como decir una cláusula, por ejemplo. ¿Sí? También se puede decir que la avalista pueden ser 2, 3, bueno, más personas, 1 o más personas. Y en caso de que el avalista recurra al pago de la letra de cambio que el librador no giró, él puede hacer el pago y inmediatamente tiene todo el derecho de cobrar esa deuda. El siguiente punto a tratar es, ¿qué es el protesto? Perdón, compañera, te corrijo, el protesto. Ah, el protesto, disculpa. Es un acto notarial que acredita que se ha producido la no aceptación o el no pago de esa letra de cambio. En este protesto, el notario crea un acta en la cual comunica al librado que la letra de cambio ha sido protestada. Mediante este proceso, el librado dispone de 2 días hábiles para realizar el pago o realizar actos legales. Por ejemplo, él puede decir, aclararle al notario por qué no puede pagar tal letra de cambio, o si le genera un plazo, entonces ya el notario se encarga de relacionar todo eso en el acta y posteriormente se lo entrega al librador. O sea que en pocas palabras lo que nos quieres decir de que es un protesto es que es un documento público que extiende la fecha de pago de la letra de cambio. No necesariamente la extiende, un derecho nada más por el cual se hace cumplir mediante 2 días hábiles el pago de la letra de cambio. Bueno, muchas gracias, compañero. A continuación tendremos otro compañero que nos dirá cuáles son los requisitos de una letra de cambio. Bienvenido. Compañero, ¿serías tan amable y me dices cuáles son los requisitos de una letra de cambio? Sí, compañera. A continuación les voy a especificar los requisitos de la letra de cambio. La denominación de letra de cambio inserta en el mismo texto del título y expresado en el mismo idioma empleado en la redacción del documento. Eso quiere decir de que la letra de cambio siempre tiene que tener como subtítulo sobre a qué se está especificado el título de valor. Y en este caso que estamos hablando sobre la letra de cambio. El otro requisito sería la orden de pagar. Es una suma determinada. Esta orden no puede estar sujeta a la condición de que sucede un hecho futuro o incierto. Por otra parte, si la cantidad a abonar reflejada en letra no coincide con la expresada en números, la cantidad indicada en letras prevalecerá sobre la indicada en cifras. Compañero, ¿esos son los únicos requisitos o existen algunos otros requisitos más? La letra de cambio tiene que tener el nombre y apellido y dirección del que debe pagar o librado. El otro requisito sería la fecha de vencimiento. Si el vencimiento no es indicado, se entenderá que la letra de cambio es pagadera a la vista. Esto es, a su presentación dependiendo a su vencimiento. La letra puede emitirse a la fecha fija. El día de vencimiento será el que conste en la letra de cambio. El otro requisito sería a un plazo desde la fecha. El vencimiento tendrá un lugar transcurrido un determinado plazo, contado desde la fecha que se indica en la letra, y en su cómputo no se tendrá en cuenta los días inhábiles como domingos y festivos. Compañera, entonces le explico a qué corresponde la fecha de vencimiento a fecha fija. Esto quiere decir de que siempre la letra de cambio al momento de emitirse al librado, eso quiere decir que tenemos que como darle una fecha fija en qué momento me debe pagar. El otro requisito sería a un plazo desde la fecha. El vencimiento tendrá un lugar transcurrido un determinado plazo contado desde la fecha que se indica en la letra de cambio. Esto quiere decir de que en el momento, si el librado no tiene pronto en esos momentos con qué pagarme, entonces el librador puede llegar a un acuerdo para extender esa fecha que se le dio anteriormente fija para que puede cancelar su deuda con el librador. Entonces, me estás dando a entender de que se puede extender la fecha, pero dentro de todo el currículo del marco legal, digámoslo así. Sí, de acuerdo a lo establecido de acuerdo a las normas, se puede hacer una prórroga en la letra de cambio. El otro requisito sería a la vista. La letra será pagadera en el momento de su presentación al cobro.
Esto quiere decir de que al momento momento de librar, de hacer su pago, sería que como que en el momento presentar físicamente su letra de cambio para que mostrar que realmente hay una deuda ahí. Y el otro sería a un plazo desde la vista. Entonces, la letra será pagadera cuando transcurra el plazo establecido desde el momento que se acepta o del levantamiento del protesto. Esto quiere decir de que si del momento de pagar la deuda y no tiene de momento su letra de cambio, entonces hace como entender de que pronto no hay ninguna deuda ahí entre el librador y el librado. Tiene que siempre tener en mano, a la vista, su letra de cambio. O sea, que está dándome a decir de que siempre tengo que tener a la mano el documento para poder hacer valer este derecho. Ajá, exacto. El otro requisito sería lugar donde el pago debe efectuarse. Si no se indica, deberá realizarse en el domicilio del librado. Esto quiere decir que siempre en la letra de cambio tiene que tener la dirección, tiene que indicar como el domicilio del librado, para poder tener como que su dirección, pues, para el momento del cobro. Nombre y apellido de la persona a quien debe hacerse el pago o cuya orden debe realizarse, beneficiario o tomador. Esto quiere decir que al momento de ponerme yo de acuerdo con la persona, de hacer la letra de cambio, debe tener todos sus datos personales para poder así llevar a cambio el documento como exige la ley estipulado. Lugar y fecha en la que se emitió la letra. Esto quiere decir de que en qué momento de su letra de cambio tiene que tener su fecha y su lugar. Y la firma del que gira o emite la letra. Entonces quiere decir que en el librador tiene que tener su firma para poder hacerse ya transferirle el dinero. A continuación nos puede explicar cuáles son las cláusulas que pueden contenerse en la letra de cambio. Sí, compañera. Entonces, estas serían como las siguientes cláusulas que se emiten en la letra de cambio. Entonces sería la cláusula de vuelta sin gastos o sin obligación de protesto. Implica que no caducarán las acciones cambiarias en contra del librado, los endosantes o balistas de ambos, en el caso de que la letra no sea protestada en tiempo y forma. Si esta cláusula se incluye por un endosante, no caducarán tales acciones en el mismo supuesto respecto de él. El otro sería cláusula no endosable. Si el librador ha insertado estas palabras o una expresión equivalente, la cláusula no podrá transmitirse por endoso. Cláusula de intereses. En estos casos, el librado deberá abonar el importe de la letra y además los intereses que devenguen desde la fecha de emisión de la letra hasta su pago. La otra cláusula sería letras giradas. Al propio cargo, el librador y el librado consiguen. Letras giradas a la propia orden. El librado consiguen con el tomador. Y el último cláusula sería letra al portador. En los casos en los que el endoso se deje en blanco o la letra sea librada a la propia orden. Pues compañera, estas serían como las 6 cláusulas que tiene la letra en cambio. Y sí, eso sería. Bueno, muchas gracias, compañero. A continuación, nuestro compañero Giovanni nos explicará todo lo que tiene que ver en el ámbito legal con las letras de cambio. Permiso, compañero. Siga, compañero. Bienvenido nuevamente. Gracias, compañero. Entonces tú nos vas a explicar las acciones judiciales por el impacto de la letra de cambio. Háblame sobre este tema, por favor. Sí, compañera, le voy a explicar muy claramente y concisamente en qué se trata este tema. Hemos venido hablando mucho de la letra de cambio, de que es un documento que soporta una deuda que tiene un tercero con otra persona, ¿sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la letra de cambio es un documento que soporta para que esa deuda se realice, ¿sí? Para que ese pago se realice. En caso de que esa deuda no se realice, ya entraría un juez a determinar cómo se debe pagar esa deuda.
¿Sí, compañera? Entonces ahí es donde entra lo judicial, donde el librador decide demandar al librado por el no pago de esta deuda que tienen con la letra de cambio. ¿Qué sucede, compañera, en este caso? Que la letra de cambio tiene que estar en su momento, como todo documento, tiene que estar legible y que se pueda ver que verdaderamente existe la deuda. ¿Qué sucede si esa letra de cambio no existe o sencillamente tiene añadiduras, tachaduras o en su defecto tiene la firma ilegal? ¿Sí? Que sencillamente el librado puede obtenerse por ese pequeño detalle y decir que él no tiene esa deuda con el librador. ¿Sí? Pero si en su momento la letra de cambio está intachable y tiene todos los requisitos, lo que debe tener una letra de cambio, como nos lo explicó nuestro compañero John Jairo, tiene que ser valedera para que el librado pague esa deuda. ¿Sí? ¿Esta deuda cómo se debe pagar? Esta deuda se tiene que pagar en dinero o en especie. ¿Sí? Ya eso lo decide el notario. Si la persona no tiene cómo pagar eso en dinero, que es un préstamo que sencillamente se tiene que devolver en dinero, entonces el notario es el que decide que tiene que pagar con bienes que tenga a su nombre el librado. ¿Sí, compañera? Entendido, compañero. Muchas gracias. Sí, compañero. Entonces, como te venía diciendo, el juez da un plazo al librado para que para que pague esa deuda que tiene con el librador. Ese plazo es de 10 días. En caso de que esos 10 días transcurran y el librado no tiene cómo pagar, entonces ahí ya vendría a aplicar lo que es el pago con bienes que estén a nombre del librado. Ah, bueno, compañero. Muchas gracias, quedó claro. Y pues a continuación podemos encontrar más información sobre la letra de cambio en los artículos 691 al 701 del Código de Comercio de nuestra ley vigente. Muchas gracias. Espero que el tema de la letra de cambio haya sido de su agrado, claro, preciso y conciso. Muchas gracias.